Hola, muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas de este espacio de Seres Felices Integralmente. De verdad, es una gran alegría poder estar con ustedes una vez más en este espacio y ahora en este tiempito tan rico, fríito, ¿verdad? Donde ya podemos usar las bufandas, podemos usar boinas, botas, ¿verdad? Una gran cantidad de accesorios que nos permiten a nosotros no solamente guardar calor, sino también vernos un poquito más coquetas. Y también a algunos caballeros les gusta utilizar bufandas y saquitos bonitos, ¿verdad? Y todo eso nos ayuda a sentirnos confortables, pero también a vernos muy, muy bonitos y bonitas, ¿verdad? Y siempre algo que es importante es que nosotros y nosotras nos sintamos bien, ¿verdad? Nos sintamos bien, nos sintamos cómodas, cómodos y de esta manera pues también proyectarnos, ¿verdad? También es parte de esa actitud ante la vida, es parte de cómo nosotros afrontamos cada uno de los espacios y de las experiencias que estamos viviendo. Aquí estamos en este hermoso espacio de seres felices integralmente, viendo cómo el tiempo pasa, ¿verdad? Y ya tenemos 6 años de estar en este maravilloso programa que, como ustedes nos han oído anteriormente, nació en el corazón de Dios, ¿verdad? Y aquí hemos estado compartiendo cantidad de experiencias. Creo que ha sido un espacio en el que nos hemos acompañado juntos y juntas en las diferentes etapas y en las diferentes cosas que hemos pasado eh, socialmente, ¿verdad? Nacimos en tiempo de pandemia y, y bueno, ese tiempo que pasamos tan duro y con tantas dudas, ¿verdad? Porque allí fue cuando nosotros pasamos ese miedo de si vivíamos, si moríamos, si nos contaminábamos, si no nos contaminábamos, ¿verdad? Eh, si era bueno o no era bueno ponernos las vacunas, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes todo ese proceso que vivimos? Y bueno, luego de eso, pues ya pasamos por esa etapa y ahora, pues, y ahora ya pasamos en otro tiempo ahorita que está muy vinculado y es el hecho de pasar el tiempo del Día de los Muertos, el Día de los Santos, ¿verdad? Y ese tipo de situaciones nos hizo también vivir este tiempo de regreso de la pandemia, porque muchas personas nosotros perdimos en tiempo de pandemia y pues ahora fueron recordadas en este espacio a través de este ritual de recuerdo, de conmemorar a las personas que han fallecido. Sin embargo, me ha nacido y en producción nos ha nacido este deseo de abordar este tema porque hay un duelo, hay una simbología en esta situación en la que nosotros estamos viviendo, pero queremos saber un poco más, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Por qué la estamos viviendo? ¿Para qué nos sirve? ¿Verdad? Yo realmente he sido poco amiga de ir a los cementerios. Sin embargo, es algo necesario para algunas personas y para otras lo manejamos de otra manera. Al abordar este tema, yo también quiero aprovechar para honrar la memoria de mi papá, que él era un fiel seguidor de este programa de Seres Felices Integralmente y él acostumbraba a conectarse, me mandaba comentarios y a veces me los mandaba un poquito después y yo no los podía leer o los comentábamos después, ¿verdad? Y a veces como comentario, a veces también con mis hermanos, ¿verdad? O mi hermana que estaba con él, él quería conectarse y se volvía una preocupación, ¿verdad? Para él estar conectado en este programa. Así es que al cielo un besito a don Alfredito Ordóñez, que él estuvo siempre ahí conectado, siempre
al pendiente de este programa, muy fiel. Y alguna vez en el aniversario de en uno de los aniversarios de nuestro programa, también él estuvo presente. Para mí es bonito recordarlo. Él fue una persona muy preparada, muy amante de leer, ¿verdad? Un buen papá y como una persona, como todos, ¿verdad? Tuvo sus atinos y desatinos, pero le recuerdo con amor y deseo recordar con agradecimiento toda esa experiencia y todo ese bagaje que pues producto de muchas de las cosas de él estoy yo acá en este momento y también mis generaciones, ¿verdad? Mis hijos y todos mis sobrinos, ¿verdad? Etcétera. Y ahora una nietecita, pues que también tengo el gusto de poder contar eso, que tengo una nietecita. Entonces, eso es parte de honrar la memoria, ¿verdad? De aquellas personas que nosotros amamos, ¿verdad? Pero por otro lado, también hay como muchas cosas atrás de eso y es el hecho, amigos y amigas, que ahora con la experiencia de haber perdido a alguien tan cercano como mi papá, veo cómo es de complicado este proceso del duelo cuando estamos inmersos en la situación, porque inmersos en la situación nos lleva, muchísimas gracias Angelito, dice, te amo madre, yo también te amo mi vida y feliz cumpleaños, se recuerdan amigos y amigas para quienes van a escuchar este programa después, este programa nació también en acompañamiento de Angelito, ¿verdad? Angelito Martínez y él fue nuestro técnico y sigue siéndolo a la distancia y realmente le agradecemos y le debo tanto a todo su apoyo, a su paciencia, ¿verdad? Ustedes saben que uno a veces ya no tiene esa habilidad con la tecnología y él, sin saberlo, pero le encontraba el camino a todo y lo sigue encontrando. Así es que te amo, hijo, y bendigo tu vida. Hoy está de manteles largos, así es que también, hijo, feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga mucho y mi nietecita hermosa, su hija, porque él ya hizo su nidito, ¿verdad? También ya cumplió un mesito de nacida y pues también su esposa ya estará por cumplir años el día sábado. Así es que a toda la familia eh, que está ahora, va a estar de manteles largos, felicidades y que Dios les bendiga muchísimo más. Aquí en Seres Felices Integralmente te amamos muchísimo, Angelito. Bienvenido, doctor Carlos Martínez. Gracias por estar conectado. Por favor, compartan el live, ¿verdad? Y en sus redes, así más personas están conectadas con nosotros en este programa. Pues les decía que en esta parte de recordar el duelo, pues también nos encontramos con diferentes situaciones, porque, y pienso que también nos quedamos a veces en el protocolo, vamos a decirlo de esta manera, en el protocolo del velorio, del entierro, ¿verdad? De esa parte en la que, de la despedida, hay mucho que hacer, hay trámites que hacer, pagos, ¿verdad? Hay pagos que tenemos que hacer también y hay muchas presiones en todo este proceso. Y entonces, como que hay personas que, digamos, están acompañando y otras personas que están encargadas del proceso y hay que saludar, ¿verdad? Hay que tratar de mantener cierta cordura para poder atender a las personas, ver que no falte café, el alimento, ¿verdad? El sanguchito, la sopita, ¿verdad? Lo que se va a dar. Que si cada detalle, ¿verdad? Una persona me contaba que llegó tanta gente al velorio y el velorio lo hicieron en una casa que se tapó el sanitario y entonces se hizo un gran problema, ¿verdad? Porque imagínense el baño tapado, aquellos olores a medianoche, más tarde de medianoche, ver cómo resolver esa situación. Entonces, todo eso va como que acumulándose muchos distractores y entonces a veces pasa ya todo, ¿verdad? Luego viene el entierro, eh, todos a su casa, algunos se van a la casa, ¿verdad? De la familia más cercana a la persona que ha partido y están ahí
y luego pasan los días y se queda aquel silencio y aquel vacío, y pues la persona está así como, ¿y ahora qué pasó? ¿Verdad? Como cayendo en cuenta, ¿verdad? ¿Qué es lo que había sucedido? Y todo es como muy rápido, resolver, venir, volver, y entonces como que a veces no nos da ese tiempo de poder sentir el dolor, de poder mirarnos a nosotros mismos. Yo reflexionando en esto, caía en este punto de muchas veces necesitamos en este proceso del duelo, más que ver a la persona que se fue, pues ya está descansando, es vernos también a nosotros, a nosotras. ¿Cómo me estoy sintiendo frente a esta situación? ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Verdad? ¿Cómo me está afectando esto? Eh, y darnos ese permiso de sentir. Muchas veces veo, ¿verdad? Que miren, no llore, y este es el momento de llorar, ¿verdad? La persona, hemos perdido a alguien. También déjenme decirle que el duelo no es solamente perder a una persona que nosotros amamos, sino también puede ser perder una casa, perder un negocio, perder una mascota, ¿verdad? Todo aquello que para nosotros ha significado mucho o tiene mucho valor y entramos en este proceso de duelo, eso duele mucho, ¿verdad? Y eso va a pasar por una curva, ¿verdad? Que son todos los pasos del duelo. Entonces, ese duelo, esa pérdida que tenemos a veces en el tiempo del proceso, no nos da como chance de sentirlo. Y por eso pensaba que en este tiempo, ¿verdad? Que en el que nosotros, pues se hace ese festejo también colectivo, también que se ha vuelto bastante mercantilizado el hecho del Día de los Muertos, Día de los Santos, el Día de los Muertos. Es un momento en el que nosotros también podemos tener un tiempo de recuperación para nosotros y nosotras mismas. Puede ser que sea un tiempo para sanar nuestro corazón, ser un tiempo de poder eh, terminar de vivir el ciclo de aquel duelo que se quedó como que a medio camino a causa de todas estas situaciones que les he relatado, ¿verdad? A veces se quedan problemas serios de herencias o responsabilidades, ¿verdad? Porque luego de la partida de alguien puede haber una descompensación en el resto del núcleo de la familia y entonces esto conlleve a que hayan otras obligaciones que no se tenían, como estar a cargo de otras personas, ¿verdad? Entonces se dan muchas situaciones que nos pueden desestabilizar. Esa es la razón por la que estamos abordando este tema, ¿verdad? En esta hora, para que podamos conversar un poquito acerca de cómo este tema nos va afectando, cómo se va desarrollando. Y pues ahí está el espacio en Facebook para que ustedes puedan hacer sus preguntas, ya sea durante el programa o puedan hacer las preguntas posteriormente y entonces poder contestarlas y poder hacer un proceso de discusión sano, ¿verdad? Donde podamos comentar nuestras experiencias y poder enriquecernos unos con otros. Este duelo, pues nos lleva a una agonía, ¿verdad? Nos lleva a esa pérdida, ¿verdad? Nos va a causar a nosotros un dolor emocional, ¿sí? Nos va a llevar a, un, a una agonía que también va a tener que ver con la parte de nuestro espíritu, ¿verdad? Que no podemos, en algunos casos no se puede anticipar. A veces los pacientes, ¿verdad? Han pasado por mucho dolor, por mucha enfermedad y de alguna manera ya como que hay cierta predisposición al saber que la persona ya va a fallecer. Sin embargo, nosotros no nos podemos anticipar a cómo nosotros vamos a reaccionar frente a la partida de esta persona. Ciertamente los filósofos, los historiadores han abordado este tema de la muerte y se sabe que es parte de la vida. Si hay algo seguro que vamos a vivir, sí o sí, en cualquier momento, es la muerte.
la muerte de un ser querido, la muerte de un proyecto, la muerte de una mascota, etcétera, ¿verdad? Pero lo que sí es seguro es que vamos a pasar una muerte, seguro la nuestra, ¿verdad? Y si no, antes de la nuestra vamos a ver otras muertes. Sin embargo, no estamos a veces preparados y creo que es que también se ha dado mucho misticismo en este tema, como el miedo a que si hablamos de la muerte puede ser que sea un ave de mal agüero, ¿verdad? Y de repente puede hacer que nosotros vayamos a morir pronto. Como lo que le dicen a los vendedores, ¿verdad? De los contratos funerarios. Ay, no, usted. O los seguros de vida. No me esté hablando de esto, ¿verdad? Porque no voy a hacer que si usted está aquí ahora es porque me está anunciando que ya viene la muerte, ¿verdad? A llevarme. Entonces, hay mucho misticismo, ¿verdad? Pero no tal vez la suficiente madurez como para afrontar y decir, sí, puedo morir. Y pues intencionalmente prepararnos para ese último momento emocionalmente, socialmente, ¿verdad? Por ejemplo, dejar todo listo, los seguros en beneficio de nuestra familia, el contrato funerario, porque también la muerte lleva dinero, ¿verdad? Y muchas veces ese dinero lo van a pagar los deudos, lo van a pagar quienes se quedan vivos y les dejamos un gran problema. Nuestras tarjetas, nuestras deudas, ¿verdad? Dejar todo en orden y en claro y poder también dejar nuestras herencias claras porque muchas veces no solamente es el dolor de perder a alguien, sino también los problemas que ese alguien deja, ¿verdad? A pesar de que se ha ido, pero deja dolor en nuestra sociedad. Y ese dolor es los problemas que pueden afrontar nuestros hijos, nuestras hijas, ¿verdad? Y la demás familia con las herencias. Y a veces puede ser como los aretes de fantasía de la mamá, pero eran los aretes de la mamá, ¿verdad? Y entonces todo el mundo los puede querer y eso se puede hacer un gran problema y causar una división en la familia. Entonces, es bueno lo mucho, lo poco, lo que se tenga, pero sí dejarlo claro, ¿verdad? Incluso en seguros de vida aprendí que se puede, digamos, y vale la pena hacerlo, de dejar nuestro DPI, ¿verdad? Un DPI certificado o firmado, validado por un abogado, porque muchas veces cuando la muerte es por un accidente, por ejemplo, entonces no encuentran el DPI de la persona y se vuelve un gran problema y eso atrasa los procesos. Entonces, es mejor de una vez con la póliza del seguro de vida dejar ahí nuestro DPI y de pronto dejar una carta, ¿verdad? Hacer una carta a nuestra familia cuando tenemos todos nuestros cabales, tenemos nuestras capacidades, porque es una forma intencional de dejar todo en orden, ¿verdad? Eh, y saber que es parte de la vida y verlo con amor y verlo con esa madurez, ¿verdad? Claro, decirlo desde acá no es lo mismo que sentirlo y duele mucho, ¿verdad? Sin embargo, sí sé que cuando las cosas se han dejado en orden, se pueden evitar más problemas. Tengo un par de personas o varias personitas ahí conectadas. Si pudieran escribirnos, nos ayudarían mucho, ¿verdad? Para poderles saludar. Y si ustedes quieren hacer algún comentario, hacer alguna pregunta, pues bienvenidos también para que esto se vuelva una especie de coloquio, ¿verdad? Donde podamos compartir nuestras experiencias. Esta pérdida muchas veces nos puede hacer sentir por un momento un gran vacío en nuestro interior, más cuando la persona que ha partido es una persona de suma importancia para nosotros. En este caso puede ser la mamá, el papá, un hijo, un hermano, ¿verdad? El esposo, la esposa, que son personas vitales para nuestra vida, la abuelita, ¿verdad? Porque muchas veces las abuelitas cubren funciones de las mamás también, funciones no quieren decir sustitutas, pero eso nos puede hacer que nos cause mucho dolor. Puede ser que eso nos cause
el sentirnos perdidos, el sentir que hemos perdido la razón de nuestra vida. Y es importante dentro de esta experiencia, ¿verdad? Tener un equipo de apoyo. Es importante tener un cuerpo de apoyo, ¿verdad? Que nos pueda sostener en ese momento, porque vamos a estar con muchas reacciones posteriormente al shock, ¿verdad? Máxime cuando la muerte es inesperada por un accidente o una muerte súbita, ¿verdad? Entonces podemos sentirnos bastante desestabilizados. Quiero saludar a Ingrid. Aquí está Ingrid. Buenas noches, bienvenida. También está Elsie, bienvenidas. Gracias por estar conectadas. Qué alegría verles por acá. De verdad que eso nos ayuda muchísimo. Y por favor, compartan ahí en sus redes, ¿verdad? Este en vivo, y así más personas se pueden conectar. Edgar también ahí está conectado. Edgar Enrique, bienvenido. Tenemos a Janet Luna también, bienvenida, muy buenas noches, ¿verdad? Ahí está Jorge también. No, perdón, está Rosario, está Lía, ¿verdad? Así es que gracias, qué alegría. Ustedes son un equipazo que me anima a este programa también. Así es que ya lo compartí, dice Ingrid. Gracias, Ingrid. 100 puntos, 100 puntos. Muy bien. La tristeza, entonces, amigos y amigas, nos puede provocar que las defensas se bajen. Esta es una de las situaciones también que tenemos que estar muy conscientes. Cuando nos sentimos muy tristes, muy abatidos, ¿verdad? Nuestras defensas se bajan, y es ahí donde tenemos una alta probabilidad de caer en alguna enfermedad. Entonces, es muy común el hecho de ver cuando luego de una pérdida muy significativa de alguien, entonces ahí puede ser que las personas se puedan enfermar de algo. Más cuando, digamos, la partida de la persona no ha sido tan en paz, ¿verdad? Por eso es importante, a mí me encanta el poema de Desideralta, y dice el poema: trata de mantener la paz con todos y contigo mismo. Y es importante porque cuando alguien se va eh, y hemos tenido una buena relación con esa persona, incluso hemos tenido la oportunidad de servirle, ese rompimiento umbilical, especialmente con el nido, que son los padres y los abuelos, se rompe, ¿verdad? Y nos duele mucho, pero hay un dolor con paz, ¿verdad? Pareciera ilógico, pero es un dolor con paz. Pero cuando hemos tenido cargas no resueltas, situaciones que se han quedado sin resolver. Aquí está César Solares, bienvenido. Pedro Samayoa, Yoli, Aida Pineda, bienvenidos. Muchas gracias por estar conectados en este momento. Entonces, cuando, digamos, hemos tenido esta situación de que nos hemos quedado peleados con la persona que se va, o por ejemplo hemos dicho alguna grosería o no hemos perdonado, ese dolor se vuelve mucho más agudo, ¿verdad? Y entonces ya tenemos ese tipo de dolor como una carga, como una culpa, ¿verdad? A veces el duelo no es tanto el hecho de perder a la persona como sentir la culpa, ¿verdad? Y esa culpa es la que no deja que la persona pueda hacer su proceso de duelo, de despedida, ¿verdad? Darse el permiso de sentir, sino al contrario, está como lacerándose, ¿verdad? Como golpeándose, ¿verdad? Por no haber resuelto la situación con la persona que ha fallecido. Otra cosa también que afecta es el hecho de, pero si yo hubiera hecho, ¿verdad? Si yo hubiera, y yo hubiera. Y hay muchas veces en donde las personas que han estado cerca, en el caso de una persona enferma, han hecho todo, ¿verdad? Han hecho todo por ayudarle. Sin embargo, queda ese grado. Y si yo hubiera hecho algo más, ¿será que hubiera vivido la persona o será que se hubiera ido la persona? ¿Será que hubiera vivido un poco más? ¿Será que si yo no hubiera hecho esto? ¿Será que si yo no hubiera hecho lo otro?
Y a veces como que nos ponemos en una postura inconscientemente como que fuéramos dioses, ¿verdad? Como que de nosotras o de nosotros dependiera la vida de la persona y realmente, amigos y amigas, la vida depende de Dios. Dios nos ha prestado la vida, prestado la vida. Entonces, siempre este proceso de duelo también nos hace la reflexión y nos hace más conscientes, ¿verdad? Del hecho, estoy viva, estoy vivo, Josué, César, ¿verdad? Pedro, Aida, Ingrid, estamos vivos. Y eso es lo que nos hace estar más conscientes cuando estamos frente a la muerte, ¿verdad? Porque nos sentimos como que nos hemos perdido cuando miramos a alguien ahí, nos sentimos descontrolados, pero decimos, bueno, la persona ya partió, pero yo aún estoy aquí. Y el hecho de aún estar aquí nos da la oportunidad, Janet, de poder salir adelante, ¿verdad? Ciertamente hay momentos en la vida donde nos sentimos como atrapados, como que dos caminos se unen, nos atrapan y nos ahorcan, ¿verdad? O sea, no tener la bufanda linda y pues me la voy a aflojar un poco cómoda, sino ¡fuaz! ¿Verdad? Apretar y sentimos que la vida se nos va. Sin embargo, una vez tengamos ese hálito de vida, tengamos un por qué vivir, entonces podemos salir adelante. Como dijo el poeta una vez a Evira, hay esperanza. Pero el asunto es también qué es lo que nosotros queremos ver, porque a veces nos quedamos como enganchados o nos quedamos atrapadas y atrapados en una situación de dolor, de angustia, de tristeza y nos sentimos como cómodos, ¿verdad? Alguien me decía, mire, es que mi mamá cuando me castigaba sentada en maíz, ¿verdad? Pero al principio debajo del sol, al principio me dolía, pero luego ya me ponía yo a pensar, a contar historias y todo, y entonces ya no sentía el maíz, o sea, la rodilla, ¿verdad? Hacía como el huequito de la forma del maíz y entonces se acomodaba porque nuestro cuerpo también tiene esa facilidad de acomodarse a las diferentes circunstancias. Y entonces se acomodaba y ya no dolía. Pero cuando caemos a una situación así, amigos y amigas, podemos caer en un cuadro de depresión, hundirnos en el dolor, en la enfermedad, en la victimización y dejamos de vivir. Y aquí voy a usarlo como un ejemplo. Aquí tengo un lapicero de florecita, ¿verdad? Entonces, y resulta que está la florecita, brilla, es hermosa, ¿verdad? Puede florecer, podría sacar nuevos tallos y nuevos hijos. Sin embargo, la metemos en una jaula y la atrapamos. Pero amigos y amigas, también este estar metidos en ese dolor, en esa situación de atrapados, también hay una fuerza interior y en este caso es la punta del lapicero y la tinta. Esa es la fuerza de nuestra alma, la fuerza de nuestra voluntad, la fuerza de nuestra decisión de decir, yo rompo con esto y yo decido vivir. Yo tomo la decisión este día de salir adelante. No sé cómo, como dice Nietzsche, cuando sabemos qué es lo que queremos, el cómo viene hacia nosotros. El asunto es estar dispuestas, estar dispuestos a salir adelante, al encuentro de la vida. Y claro, vamos a recordar a las personas que hemos perdido, ¿verdad? Porque ese proceso de pesar, hay un tiempo en que vamos a quedarnos y vamos a llorar. Y ese llorar también es conmemorar y honrar la vida de la persona que hemos perdido. Pero no es para quedarnos ahí porque también honra a nuestros antepasados, los que ya se han ido, les honramos cuando nosotros y nosotras podemos lograr nuestros sueños, podemos lograr nuestros proyectos de vida y podemos continuar con la vida. Continuar con la vida no significa que hemos olvidado a las personas que amamos, no, significa que las siembras que ellos pusieron en nosotros, las siembras que ellas
estas mujeres antecesoras nuestras nos enseñaron y nos legaron como fruto de su experiencia, como fruto de su vida, como fruto de incluso de su sufrimiento, nosotros tomamos esas perlas y le damos fruto, ¿verdad? Como la historia de los talentos, ¿verdad? El dueño vino, les dio talentos a cada uno y luego les fue a pedir cuentas. Entonces, ¿qué hicimos con el talento? ¿Lo guardamos porque estábamos tristes o lo trabajamos y le sacamos fruto? Entonces, cada una de las personas que han fallecido han dejado en nosotros incluso ese legado de dolor. A veces hay personas que no nos han dejado nada bueno y perdonen con todo respeto, pero hay personas que podrían decir, gracias a Dios que se murió, porque nos hizo tal daño, ¿verdad? Pero aún en eso hay algo que podemos aprender. Y somos nosotras y nosotros quienes podemos decidir qué nos queda de esa persona. O nos queda su legado de amargura, dolor y nos volvemos igual a esa persona. O también nos sirve de ejemplo o de imagen de lo que no queremos ser, ¿verdad? Y decimos, ok, esta persona hasta sus últimos días maltrató, ofendió, hizo, de pronto fue una persona muy lastimada que de lo que recibió lo siguió reproduciendo porque decidió quedarse con eso. Pero también eso nos invita a nosotros y a nosotras a decidir no quedarnos con eso, ¿verdad? A decidir vivir de una manera diferente. Es como el ejemplo de aquellos hijos que vivieron, hermanos, ellos vivieron en el mismo hogar, un papá alcohólico, violento, ¿verdad? Que no, era irresponsable, todo el tiempo lo vieron ebrio, etcétera. Pero cuando estos dos hijos, uno de ellos crece, tiene éxito, ¿verdad? En su vida social, en su vida económica y decide nunca beber licor. Él detesta el licor porque él dice, por culpa del licor, mi papá me destruyó su vida y también nuestra niñez y nuestra vida. Yo decido que nunca voy a tomar. Y el otro hermano, lo contrario, como mi papá me enseñó a través del ejemplo a beber, yo hoy soy un bebedor. Y nadie me puede decir que yo no sea un borracho empedernido y que tenga un fracaso de vida, porque mi papá eso me enseñó y por eso yo soy. Entonces, si se dan cuenta con este ejemplo, amigas y amigos, podemos siempre decidir, ¿verdad? ¿Cómo decidimos? En este caso, la flor, la tinta, que es, y la punta, que es la mina, es nuestra voluntad, nuestra decisión, ¿verdad? La que nos hace que nosotros decidamos qué vamos a obtener de la vida. No podemos culpar a nuestros antepasados por culpa de ellos, por culpa de mamá, papá, soy lo que soy, sino ya entra un momento en nosotros la decisión de qué es lo que yo quiero ser y de qué es lo que yo voy a hacer más adelante. El proceso del presar también proviene en convertirse en algo positivo para cada uno de nosotros, porque nos puede ayudar a curar nuestro propio ser, a cuidarnos a nosotros mismos. Esto puede ser una respuesta normal y adecuada para muchos eventos de la vida. ¿Por qué nos puede ayudar a sanar? Porque cuando nos encontramos frente al dolor, cuando nos encontramos frente a esta situación, a veces también somos como que obligados a hacer una pausa en nuestra vida y entonces darnos cuenta de qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que estamos sintiendo y entonces podemos buscar procesos de solución. Algo que también es importante, amigos, es vernos, ¿verdad? Vernos frente a esta situación, cómo nosotros la estamos manejando y cómo nosotros la estamos viviendo. De pronto, vivir esto nos hace reflexionar y decir cuánto tiempo estoy perdiendo en ser una persona demasiado trabajadora que se volvió obsesiva y que solo es trabajo, trabajo, trabajo y nunca toma tiempo para descansar, que todo es trabajo, trabajo, trabajo y no tiene tiempo para estar con su familia. Se ha perdido la oportunidad de estar con sus hijos, de escuchar sus primeras palabras, de verles caminar, de vivir las experiencias de crecimiento de sus hijos, de sus hijas,
¿verdad? De construir una mejor relación con su pareja. Y a veces nos alerta el divorcio porque decimos no sabía que estábamos tan mal, pero es que realmente no se había puesto a pensar ni cómo se sentía, si se sentía amada, amado o no, porque casi no tienen tiempo con su pareja. Entonces, realmente un proceso de estos nos ayuda también a sanar a nosotros mismos y decir realmente la vida es corta y cuántas cosas yo me he perdido, ¿verdad? Porque a veces nos hemos escondido tras el trabajo, por ejemplo, puede ser tras el deporte, puede ser el exceso de gimnasio, ¿verdad? Porque nos volvimos obsesivos de que si no tenemos nuestro cuerpo de determinada manera, no vamos a ser lo atractivos que pensamos que debemos ser. Entonces, miren, nos podemos ir escondiendo en diferentes cosas, pero nos vamos a dar cuenta que no estamos viviendo, que solamente estamos sobreviviendo. Entonces, esto también nos ayuda a ver en qué situación estamos. Dice, no estamos condenados a repetir patrones. Nosotros somos dueños de nuestro propio destino. ¡Wow! ¡Wow, Elsie! De verdad, 100 puntos y bravo. Así es. No estamos determinados, no estamos ni determinados ni condenados a seguir patrones ancestrales, pero para no seguirlos tenemos que verlos, ¿verdad? Y eso es lo que nos permite el tiempo de quietud, incluso el tiempo de duelo, el tiempo de silencio, el tiempo de llorar, el tiempo de ver, el tiempo de sentir. Nos hace reflexionar y ver muchas veces qué cosas estamos arrastrando, pero como no nos damos cuenta, solo las repetimos. Entonces, porque vivimos como en una espiral, ¿verdad? Dando vueltas, esperando lo mismo. Entonces, es importante parar, observarnos, observar nuestro árbol genealógico, qué es lo que ha pasado en nuestra familia, ¿verdad? ¿Qué situaciones se han dado en nuestra familia para que entonces nosotros podamos romper con eso a través de procesos de fe, a través de procesos terapéuticos y a través de procesos de reaprendizaje para no repetir los mismos procesos en nuestra vida y en nuestras generaciones. Dice el doctor Carlos Martínez, esto es muy importante, hacernos conscientes de nuestra propia vida. Y gracias, doctor Martínez, y gracias, Elsie. Y es que, saben, nosotros vivimos tan en automático muchas veces, ¿verdad? Porque nos levantamos en las mismas, salimos corriendo, nos cepillamos, comemos, salimos, volvemos, regresamos y volvemos al mismo, ¿verdad? Y estamos como en un eje, haciendo como la ardilla, ¿verdad? Corriendo muy rápido, muy despacio, pero siempre sobre el mismo eje, sobre la misma rueda y sobre el mismo lugar. Entonces, vale la pena como primer paso, ¿verdad? Conectarnos con nosotras, conectarnos con nosotros y olernos, oírnos, sentirnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, la muerte es una experiencia que no podemos evitar, ¿verdad? Es muy segura en nuestra vida y es la prueba fehaciente de que estamos vivos y que estamos vivas. Frente a la muerte, es nuestro derecho llorar, es nuestro derecho deprimirnos por un tiempo, ¿verdad? Es nuestro derecho también tener las reacciones como estar un poco perdido, con la mirada un poco perdida, olvidadizos un poco. De pronto yo sé que algunas personas me van a decir que esto no está bien, pero mi concepto, y no es una ley, pero mi punto de vista, es que es mejor vivir ese proceso durante un tiempo, por supuesto, durante un tiempo prudencial y no quedárselo tragado. No voy a llorar porque, como dice, si es la pérdida del papá en la casa, no voy a llorar porque mis hijos no me vean triste y los niños no lloran porque no quieren que la mamá los vea tristes y al final ninguno llora. Y después terminan enfermos y ahí sí viene una depresión media o viene una depresión aguda. Mientras que es una depresión transitoria o situacional, cuando por la pérdida de alguien muy importante en nuestra vida podemos sentirnos así un poco deprimidos. Miren, cada momento hay que vivirlo. Si vamos a beber agua, disfrutemos el agua y porque no sabemos el rato lo vamos a tener. Si vamos a comer algo, olámoslo, sintamos el sabor, disfrutémoslo. Lo que pasa es de que sentimos que el tiempo
¡fu! Se va y se ha vuelto un cliché, ¿verdad? Ya, ¿cómo se va el tiempo para ustedes? Ya miren cómo estamos, ya vamos en noviembre y ya vamos hoy a 5 de noviembre, el tiempo va volando. Y la verdad es que la Biblia dice que en los últimos días, por amor a sus hijos y a sus hijas, los tiempos serán acortados. Y pues de alguna manera posiblemente el tiempo se ha cortado, los días son lo mismo, lo que pasa es que también vivimos nosotros más, queremos vivir nosotros más rápido, por eso es que tenemos procesos de ansiedad, porque siempre estamos como el pendiente de qué va a pasar mañana en el lugar de vivir nuestro aquí y nuestro ahora. ¿Cuánto tiempo es el indicado para vivir el duelo? Pregunta Janet. Este tiempo, no hay un tiempo específico, ¿verdad? Iba a decir especificado, pero no lo hay porque depende de quién es la persona que falleció, las circunstancias en las que falleció, la relación que tenemos con la persona que falleció. Y si nosotros tuvimos la oportunidad de despedirnos de esa persona o no despedirnos, el tipo de vínculo que han tenido las personas también es importante. Hay muchas personas que viven en Estados Unidos y cuando fallecen las personas aquí en Guatemala y no pueden viajar, entonces se queda algo, como se dice, no se ha cerrado los círculos porque la persona no tuvo la conciencia de verle, ¿verdad? Por eso es que entiendo que el velorio y el entierro también es un proceso para las personas que quedan vivas, como para ir terminando de resolver y de despedirse de la persona pues, que ha fallecido. Y cuando no se ha tenido ese tiempo de despedirse, de hacer cuentas con la persona que se fue, entonces el duelo se vuelve un poco más complicado. Cuando son duelos múltiples, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, hay un accidente y muere más de una persona, o lo que hablaba en la introducción del tema de COVID, ¿verdad? Entonces ahí hubieron familias que murieron a causa del miedo, más que del COVID mismo, del miedo, pero murieron. Y entonces tenemos ahí duelos múltiples. Entonces, Janet, el tiempo va a ser dependiendo de todas estas circunstancias. Sin embargo, si por ejemplo una persona perdió a alguien muy significativo en su vida, que pase unos 6 meses, que va como tratando de levantarse, y va dando pasos y otros días cae, o más días está bien y otros días así, digamos, ese es un proceso en el que vemos el avance de la persona. Yo creo que también va a tener que ver sus signos. Pero si vemos una persona que nos dice hace un año que falleció la persona y todavía se queda tirada en cama, no se levanta, llora todo el tiempo como que le acababan de decir que murió, entonces eso ya se volvió un duelo patológico y entonces ya necesita un tipo de tratamiento totalmente distinto, ¿verdad? Alguien me consultó y me dijo que vivía un duelo por la pérdida de su mamá y su mamá ya tenía 7 años de haber fallecido y todos los días lloraba. Entonces la persona ya vivía enferma, ya vivía como en un fantasma, ¿verdad? Como un fantasma. Entonces, este tipo de situaciones ya se volvieron como más agudas, ¿verdad? Más patológicas y ya conlleva otro tipo de situaciones que hay que tratarlas profesionalmente, ¿verdad? Yo sugiero que en este caso es bueno que tengamos el acompañamiento de profesionales a la hora de pasar un duelo, vivir todas sus etapas y evitar que éstas nos vayan a causar un problema en el futuro como una depresión o cualquier otro tipo de enfermedad que pueda darnos en nuestro organismo a causa de no haber resuelto esto. A veces los duelos son complejos porque no es solamente, como les decía, el tema de la pérdida de la persona, sino lo que significa para quien se queda. Por ejemplo, una persona perdió a su hijo y lloraba por su hijo, pero lo que más lloraba también es qué iba a pasar con su vida, porque su hijo la sostenía y ella ya estaba sola. Entonces, no solamente era la pérdida de su hijo, sino también, y ahora, como dirían en el programa, y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¿Verdad? Porque se quedaba totalmente sola. Entonces, ahí ya van viendo otros elementos, ¿verdad? Que hay que considerar. Una mujer, una madre que se queda viuda y se queda con hijos pequeños, ¿verdad? En estos casos muchas veces el duelo se pasa rápido
o se queda encapsulado, porque hay una necesidad de sacar adelante a los hijos, entonces como que no se da tiempo para poder terminar o para poder vivir su duelo, sino tiene que ver qué hace, trabajar, resolver, ¿verdad? Y empieza como que a batear en resolver diferentes situaciones, y ahí el problema que puede suceder es que la persona encapsule su dolor, pero luego empiece con algún tipo de padecimiento y entonces tenga que a través de un proceso terapéutico, pues terminar de vivir el ciclo del duelo. Entonces, siempre depende de los signos, ¿verdad? Si la persona sí está triste, pero está buscando salir adelante y irse adaptando socialmente y va caminando, pues ahí vamos bien. Ahora, si la persona ustedes miran que ya se estancó, entonces ya es signos de alerta de que hay que buscar una ayuda profesional para evitar que la persona pueda ponerse peor. Dice, si la persona no acepta la ayuda, no podemos hacer nada, solo seguir apoyando. Así es, Rosario. No podemos, como dice el sabio Merlín de la mitología griega, ¿verdad? El maestro aparece cuando el alumno está dispuesto y estorba la ayuda que se da sin ser esta pedida, ¿verdad? Es muy triste. Dices, sí, yo no te pedí ayuda, entonces la desperdicia. Entonces es necesario realmente, pues, ¿verdad? Si la persona tiene el deseo. Por eso es el tema de la florecita, ¿verdad? La florecita está encapsulada, es hermosa, tiene capacidad de salir adelante y está encapsulada. Pero para poder quitarle todo lo que la tiene atrapada, es necesario que dentro de ella, en su voluntad, en su deseo, pueda tomar la decisión de salir adelante. Yo no quiero estar encapsulada. Yo no quiero estar siendo como en el análisis transaccional, ¿verdad? Un niño mazmorra, una niña mazmorra. No quiero estar encerrado, yo quiero ser libre. Y empieza con la decisión, ¿verdad? Empieza con lo que la persona quiere, porque si la persona no quiere, ustedes le pueden dar trabajo, les pueden llevar comida y se va a volver un parásito nada más quieto donde todo lo recibe, pero no va a tener la voluntad de salir. Este es el mismo principio de la mariposa, ¿verdad? La mariposa cuando está en su proceso de oruga está por dentro luchando para poder abrir la caparazoncita de la oruga para poder salir y tener la capacidad de poder volar. Cuando alguien viene y dice, ay, le voy a ayudar porque está haciendo mucho esfuerzo y no rompe, entonces la mariposa sale con sus alas muy aguadas y no tiene la capacidad de volar. Por eso es importante la voluntad, el deseo, la decisión de la persona de querer salir de la situación en la que está viviendo. Con todo gusto, Janet. Dice el doctor Carlos Martínez, pueden haber problemas de salud física y comúnmente no se relacionan con el duelo no resuelto. Como ejemplo, las crisis de hipertensión arterial. ¡Wow! Excelente, muchísimas gracias. Fíjense que una de las cosas que pasan es que no queremos ver, ¿verdad? Queremos hacernos las cieguitas, ¿verdad? Los cieguitos. Y entonces a veces venimos acumulando una cantidad de historias, duelos no resueltos, también heridas y diferentes situaciones que nos están acaeciendo. Y entonces hay un momento donde el vaso se llena, ¿verdad? Se llena y hay un momento que se derrama, porque lo que pasa es de que el cuerpo está diseñado para vivir y no morir. Entonces el cerebro lo que hace es que dice, bueno, esto me está causando demasiada presión, pero para que la persona no pierda el control, voy a enfocar todo esto en un órgano, ¿verdad? Y entonces viene la persona y dice, como dice el doctor Martínez, mire, fíjese que vengo con presión alta, con presión baja, etcétera. Entonces hay una hipertensión, presión alta, ¿verdad? Es que ya estoy vieja, ¿verdad? Es pues por la edad. Y no es por la edad, ¿verdad? Sino es por las situaciones no resueltas en nuestra vida que nuestro cuerpo se enferma. Y lejos están de relacionarlo con algún evento, especialmente del duelo, que no se ha trabajado. Entonces, hasta que llegan a un proceso de terapia y dice, bueno, ¿dónde nació este problema? ¿Dónde se generó esta situación?
Entonces ahí empieza el develar y decir, es esto. Y entonces la persona empieza a resolver y por supuesto, la persona empieza a sanar, ¿verdad? Si los órganos no se han lastimado tanto, pues entonces la persona puede ir poco a poco recuperando su salud o al menos deteniendo la enfermedad donde está. Una cosa importante, amigos y amigas, es que la tristeza y el pesar, el duelo, no son malas palabras, tampoco son señal de debilidad o falta de fe. En algunos contextos religiosos dicen, miren, no lloren, ¿acaso no tiene fe? ¿Usted no cree que Dios es bueno? ¿Usted no cree que Dios? Y hasta lo regañan a uno ustedes cuando Jesús lloró. ¿Verdad? Jesús lloró y estuvo tan preocupado que hasta sudó sangre en el Getsemaní. Entonces, a veces nos quedamos con unos conceptos y con todo, de verdad, yo respeto y de hecho yo vivo por fe y si Dios no estuviera conmigo, yo no estaría en este programa ya tantos años, ni mi vida fuera lo que es. Dios para mí es mi centro, pero no quiere decir que Dios nos deshumaniza, al contrario, Él nos entiende y Él dice, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Entonces, es nuestro derecho llorar y no es que hay personas que dicen, no, es que yo tengo fe, ¿verdad? Yo tengo fe y por eso no voy a llorar. Ay, amiga y amigo, perdonen, pero eso que usted no va a llorar ahorita, más adelante se le va a convertir en una enfermedad, porque el cuerpo tiene que sacar lo que está sintiendo. Entonces, no es falta de fe, al contrario, es su derecho. Y Dios va a venir con su amor y nos va a consolar Él y nos va a consolar a través también de las demás personas, ¿verdad? Tampoco es debilidad. Nosotros tenemos una cultura machista, ¿verdad? Dice, los hombres no lloran o no voy a llorar porque yo soy fuerte. Al contrario, disculpe, pero es el contrario. Cuando yo no lloro, me hago débil. Cuando yo lloro, me hago fuerte. ¿Por qué? Porque cuando lloro, saco aquello que me duele, aquello que me perturba y no me va a enfermar, me va a hacer fuerte porque el problema, las crisis y cómo supero el dolor y cómo me comprendo a mí misma, me va a hacer una persona con un carácter sólido que va a ser empática con los demás. Pero cuando yo no lloro, cuando yo no saco eso, lo dejo acumulado, eso me va a debilitar, va a causar en mí enfermedad, va a causar en mí mal humor también, va a cambiar mi estado de ánimo, ¿verdad? Y entonces voy a ser una persona que de repente voy a estar, es que ya todo se me olvida, ¿verdad? Ya no sé si vengo o voy, me bañé o no me bañé, ya comí o no he comido, vine o no vine, lo hice o no lo hice. Ay, no, es que es la vejez, ¿verdad? Pero a veces no es la vejez, a veces es un mecanismo de defensa porque no quiero recordar aquello que debo resolver. Por eso, al final de la curva, ¿verdad? En la que nosotros ya estamos en la edad adulta mayor, ¿qué es lo que recordamos? Fíjense que si analizamos, recordamos muchas veces las cosas de la niñez, pero aquellas que no están resueltas. ¿Acaso recordamos solo momentos felices? Oigan a las personas. Muchas veces recuerdan las cosas que más les ha dolido, porque son las pendientes por resolver. Yo creo que es parte de la sabiduría de Dios y parte de su gran amor hacia nosotras y hacia nosotros de que quiere que nos vayamos en paz. Y por eso lo que tenemos pendiente por resolver, lo recordamos. Entonces, miren cómo esta sabiduría hermosa de cómo Dios nos ama también es una provisión a todo este tipo de procesos. Entonces, amigos y amigas, es nuestra responsabilidad encontrar, conocer, tener tiempo para vernos y oírnos de qué es lo que nos está sucediendo antes que se agrave y que nosotros podamos afrontar. Vamos a ver qué es lo que dice él. Si dice, necesito terapia definitivamente. Mi corazón está bien, todos necesitamos y todas, y cuando ya sentimos esa decisión, como usted lo dice, necesito, hay que dar el paso, porque ese es el tiempo adecuado. Ahora entiendo muchísimas situaciones en mi vida. Estoy casada y aún tengo un duelo que resolver de un amor que falleció meses antes de casarnos. Fuimos novios 9 años y es muy difícil una situación así,
pero muchas veces nos negamos a sanar esas heridas. Ala, de verdad, con todo mi corazón y con toda reverencia, gracias por esa apertura, ¿verdad? Por contarnos algo tan sensible y definitivamente hay que trabajarlo, porque lo que sucede es que esa herida abierta no permite poder vivir sus experiencias presentes, ¿verdad? No permite vivir lo que usted está ahora en un nuevo matrimonio, con una nueva vida, pero le va comiendo energía y le va comiendo energía porque todavía no se ha resuelto. Ahí veo trauma, ahí veo dolor, enojo, ¿verdad? Y todas estas situaciones nos van mermando y no nos permiten avanzar. Y entonces ahí empezamos con procesos de insomnio, con procesos de ansiedad, nos sentimos de mal humor y nos sentimos como en una dicotomía, ¿verdad? Como viviendo en dos situaciones y eso nos desgasta muchísimo, ¿verdad? Y empieza también a cobrar factura nuestra salud. Así es que cuando quiera, aquí estoy a la orden. Mi querida María Luz, un abracito para ti. Qué bueno saludarte, dice buenas noches. Un tema en el cual siempre se aprende algo nuevo, pero que también se necesita de mucho esfuerzo, ya que yo en lo personal, aún después de casi 11 años de haber perdido a mi madre, algunas veces me siento culpable de no haber estado con ella en momentos de tradiciones. Gracias, María Luz, también gracias por abrir tu corazón. Y lo que decía, ¿verdad? Una de las cosas que duelen mucho y que se quedan abiertas es el no haber cerrado los duelos, ¿verdad? El no haber cerrado los ciclos. Afortunadamente, hay técnicas terapéuticas, ¿verdad? Vale la pena buscar ayuda. Yo no les estoy diciendo que solo vengan conmigo, yo no soy la única persona, pero por favor busquen ayuda, eso es importante. Ahora, si vienen conmigo, con todo gusto. Pero el punto es que necesitamos hacer procesos terapéuticos para ir cerrando, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Qué tanto sea, pero dice a veces cuando nosotros como no dejamos ir a la persona que queremos, entonces vivimos con ese duelo en nuestro corazón y también como que no dejamos que la otra persona descanse en paz, porque de alguna manera la energía nos mantiene como jalándonos como un imán, ¿verdad? Porque somos espíritus vivos. Claro, lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y nos vamos a basar en eso, es que cuando una persona fallece, llega a un sueño profundo. Eso es lo que dice. Y en el tiempo que venga Jesús, van a resucitar y van a ser juzgados, pues vamos a ser juzgados todos. Sin embargo, hay un misterio ahí. Yo no puedo decir si tengo la verdad absoluta, ¿verdad? Pero hay un misterio ahí en donde de verdad, como somos espíritus vivos y cuando morimos, lo que se muere es la materia, pero el espíritu sigue vivo, ¿verdad? Entonces, pues de alguna manera quedamos como ensanchados o conectados. Entonces, vale la pena como romper y dejar ir, ¿verdad? Y eso se puede hacer a través de un proceso terapéutico. Porque como les decía, pues tenemos la forma de honrar a las personas que amamos es continuar nuestra vida con el legado que nos dejó, con las semillas que nos dio y que estas semillas den fruto. Entonces les honramos a través de seguir adelante. Esto, ojo, no quiere decir que no podamos recordarlos y el recordarlos y decir, bueno, sí, ¿verdad? Ya hay momentos, ahorita puedo hablarles de mi papá tranquila, mi papá acaba de cumplir un año de fallecido y a veces yo lo recuerdo y se me quiebra la voz o a veces puedo llorar, ¿verdad? Pero no estoy viviendo todos los días triste. Entonces, esa es la diferencia. Podemos recordarle y sentir esa tristeza. Está bien. Ahora, si ya nos causa demasiado dolor, entonces ahí nosotras mismas, nosotros mismos podemos ir detectando, no, yo no he terminado de resolver esto. Hice en una ocasión en clínica una terapia de grupo acerca de precisamente de este tema del duelo. Y vino un caballero, ¿verdad? Un señor mayor, un señor muy fuerte, muy grandote,
Y era impresionante, ¿verdad? Y les doy su descripción física porque uno a veces pensará como que los hombres no lloran y no sienten, pero no, claro, no es cierto, ¿verdad? Lo que pasa es que nuestra sociedad a veces les ha dicho que no lloren o que no pueden sentir, pero no es cierto. Y él vino y él nos decía que él había perdido a su mamá muy joven y él la seguía llorando. De hecho, nos contó eso en ese momento de la terapia, para eso era la terapia, ¿verdad? Se puso a llorar. Tanta era su tristeza que él dice que él perdió su matrimonio porque llegó a hartar a su esposa de tanta tristeza que sentía. Y él había vivido triste todos los años de su vida porque aún extrañaba a su mamá. Hicimos, como era en grupo, hicimos varias terapias en grupo y fue algo muy lindo. Hicimos terapia artística y entonces les di unos lienzos para que pudieran pintar y mientras pintaban estaban haciéndolo en honra a la persona que habían perdido. En el caso de él era su mamá, en otros pacientes eran abuelitas, etcétera. Hizo una pintura, miren ustedes, en esa pintura él enfocó su amor y enfocó su dolor para decir, ya no quiero que viva este dolor acá, de verdad, yo quiero dejar ir a mi mamá, que descanse en paz y yo quiero vivir mi vida. Y bueno, y varias cosas que hicimos. El asunto es que miren, el Señor se fue con una cara que era un sol, ¿verdad? Y entonces ese dibujito que él hizo a pintura de acuarela, y no era precisamente porque se sepa o no se sepa dibujar, el tema acá es la terapia. Miren, y él se lo fue a dejar a su mamá al cementerio y pudo recuperar su vida. Entonces, muchas veces el dolor nos roba nuestro presente, nos roba nuestras experiencias, nos roba nuestra vida. Y lo más triste del caso es que nos va aislando y nos va aislando a un momento en el que vivimos solos o vivimos solas. Y eso no es el propósito de Dios, ni tampoco es el propósito de la persona que ha fallecido, ni tampoco es lo que usted merece, ¿verdad? Aquí el punto es que cada uno de ustedes y yo merecemos vivir y merecemos, como dice la Biblia, que Él quiere que nosotros seamos prosperados en todo como prospera nuestra alma. Y no, en nuestra alma están nuestras emociones, están nuestros sentimientos y está nuestra historia. Pero esa parte es nuestra responsabilidad, hacernos conscientes, hacernos responsables y superar esas situaciones para que entonces esa florecita del ejemplo, ¿verdad? Esta florecita pueda seguir generando vida y pueda seguir floreciendo y teniendo nuevos frutos. Dice Rosario, tenemos que recordar que el duelo no es solo la muerte. Hay más duelos durante la vida. Así es. Tenemos, como les decía anteriormente, tenemos la pérdida de una casa, por ejemplo, un carro, un bien que para nosotros es importante, por ejemplo, cuando alguien se casa o cuando alguien, digamos, tiene que mudarse y dejar su casa de nido. La casa de nido es donde vivió con su mamá, con su papá. Ese duelo de romper el nido, ¿verdad? De salir de ese nido, lleva un dolor que también es un duelo. Y muchas veces no lo podemos soltar y lo estamos recordando, lo soñamos, etcétera. ¿Por qué? Porque el cordón umbilical se quedó atado a ese nido y no hemos vivido el duelo de separación del nido. A veces también vivimos el duelo de cambiar de país, por ejemplo, ¿verdad? Hay muchas personas que viven en otros países y han dejado su cultura, sus raíces, ¿verdad? Su familia, y a causa de vivir en otros países han perdido mucho. Han perdido a familiares por fallecimiento, han perdido contactos con amistades, han perdido su cultura propiamente. Y eso es un duelo del cual muchas veces no se hacen conscientes. Yo voy a hablar de un caso de un amigo que él por muchos años ha vivido en Estados Unidos y ahorita con todo esto de la papelería y todo de que los iban a deportar, él entró en una crisis muy fuerte de ansiedad, se puso muy, muy mal. Sin embargo, hizo todo el proceso de papeleo y gracias a Dios, pues primero le salió la licencia para poder trabajar y pues ya luego ya le salió los papeles. Y miren ustedes, una cosa tan providencial de Dios.
porque a él le salieron los papeles como un mes o 2 meses antes de que su papá entrara en una crisis de salud muy fuerte. El papá estuvo como un mes en el hospital y él tuvo la oportunidad, ya con papeles, de venir a Guatemala, despedirse de su papá, orar con él, llorar, pedirse perdón y todo ese proceso, poder conectar otra vez con su familia porque había perdido el contacto o el buen vínculo. Se saludaban, pero muy fríitos, pero de poder otra vez encontrar el vínculo con sus hermanos, con su mamá. Y él me decía, y voy a usar sus palabras textuales, me decía, mira, yo siento que me gradué. Cuando yo estaba en el aeropuerto de La Aurora, yo sentía que me había graduado. Me fui a Estados Unidos, me fui ilegal y ahora puedo entrar y salir legalmente y puedo sin miedo venir y saludar a mi familia. Lo logré. Y sentí, me dice, cómo ese vacío que yo sentía por todos estos años había sido lleno. Y era que necesitaba volver al nido. Entonces fue algo tan valioso y tan significativo porque él regresar ahora, era una situación de que regresó por duelo, por el dolor de su papá. Bueno, y se fue y él no había fallecido, el papá falleció la semana pasada. Entonces, pero él ya se fue lleno, ¿verdad? Claro, le duele la pérdida de su papá, pero está en paz. Está en paz y su corazón se llenó porque volvió al nido, tuvo paz y claro, me dice, ahorita yo ya no tengo prisa de salir de Estados Unidos y regresar a Guatemala, posiblemente regrese a vivir a Guatemala, pero ya no por correr, ya no por el miedo de estas situaciones. Entonces, miren lo que dice Rosario, esos son duelos muy fuertes y a veces mucha gente que se va a Estados Unidos o a otros países, Canadá, qué sé yo, donde se vayan. Una vez nos alejemos del nido, eso también es un duelo que duele mucho. El duelo de que los hijos se van, ¿verdad? Nosotros estamos en ese proceso, nuestros hijos ya hicieron sus propios nidos, entonces, pues hemos tenido que pasar por ese proceso, pero hacernos conscientes nos ayuda incluso a cortar el tiempo a veces, porque ya somos conscientes, ya vamos caminando, igual tuvimos apoyo, tuvimos amigos, amigas que nos han estado acuerpando en este proceso porque pues nuestros 2 hijos ya se fueron a hacer sus propios nidos. Entonces, es parte de la misma vida. Hacernos conscientes nos ayuda a aprender. Gracias, Elsie. Entonces, tenemos que ir avanzando y bueno, tenemos un galardón, ¿verdad? Y ese galardón es a veces también el recordar, cuando nosotros recordamos a alguien, le seguimos amando. Ese es un punto importante. Recordar a alguien es seguirle amando. Recordamos, como dice María Luz, recordar a su mamá es seguirle amando. Recordar a un amigo, recordar a un examor, es seguirle amando. Claro, pero tiene esposo. Es que no se usa el mismo amor para todos. Amar a su exnovio con el que se iba a casar y luego él falleció, ese es un amor y nada más, y ahí se queda, solo que se quedó encapsulado. Hoy su vida continúa, tiene un nuevo amor y es de darse permiso de conocer ese amor, pero hay que sanar esta herida, ¿verdad? Yo quiero poner de ejemplo algo que tengo y que me gusta mucho y me costó hacérmelo, pero es mi mariposa, ¿verdad? Esta es mi mariposita linda, me encanta porque tiene mucho significado para mí. Esta mariposa al hacerla dolió, ¿verdad? Dolió, al principio no podía tocarla, ¿verdad? Porque me daba cierto ardor. Sin embargo, lo que en algún momento se convirtió en un dolor, hoy es una obra de arte y es maravillosa. Y me ayuda a recordar que soy resiliente, que puede ser que en algún momento de la vida nos arrastramos como un gusano, pero luego nos podemos levantar, alzar nuestras alas y poder volar. Entonces, hay momentos en nuestra vida en donde vamos a sentir ese dolor y esa tristeza, pero luego lo vamos a recordar con amor, pero sin dolor. Esa es la idea. Esa es la idea de superar el dolor. Yo voy a recordar con amor, como recuerdo a mi papá, con todo mi amor, con toda mi admiración y mi respeto, pero ya no duele, ¿verdad? Lo honro su memoria,
pero ya no duele. Amigas y amigos, ese es el reto, ¿verdad? No se trata de olvidar. Me decía una persona, mire, es que si yo dejo de llorar, siento que como que va a sentir la persona que yo ya no le amo. No, no es a través del dolor que siempre está el amor, ¿verdad? El amor está en la enseñanza y también en las risas. No se trata de ocultar las risas, se trata de recordarlas, de vivirlas y de hacer memoria de ellos. Por eso mismo, ahorita que pasó esta fecha y como todo va muy rápido, ¿verdad? Ustedes y el comercio y el marketing nos lleva también pero así a pasos agigantados. Entonces, ahorita estaba todo lo de Halloween y a la par estaba lo de Navidad. Estamos ya con el fiambre y todo lo del recuerdo de lo de la visita de los muertos. Seguimos con Navidad y después ya nos ponen encima lo de las clases. Entonces nos llevan siempre adelante y por eso es que estamos en cuadros de ansiedad, porque también el mismo sistema lo enseña. Pero fuera de eso, vemos la simbología de este tiempo, las flores. Las flores son vida, son muy significativas y son una muestra de amistad, de recuerdo, de amor, ¿verdad? Los altares, ¿verdad? Los altares que hicieron, siento que también nos influyó mucho Coco, la película de Coco, pero realmente es una película muy significativa. Nosotros somos el resultado del trabajo de muchas generaciones arriba, ¿verdad? Con sus aciertos y con sus desaciertos, pero somos el resultado de nuestras generaciones anteriores y vale la pena honrarles y también resolver algunas situaciones, ¿verdad? Para no repetirlas. Entonces, pero no podemos dejar de repetir algo o hacer o honrar si no conocemos. Entonces, amigas y amigos, vale la pena que nos tomemos un tiempo de saber quién es nuestra abuelita, nuestro abuelito, nuestra tía, que no solamente qué enfermedades tuvieron, qué es lo que preguntan los médicos, sino también cómo fue su vida, cómo fue su historia, ¿verdad? Para que seamos un poco también más comprensivos, porque a veces juzgamos, ¿verdad? Y no sabemos cuál es la historia. Y la idea es que nosotras y nosotros no repitamos esa historia. Dice Lía, yo recuerdo mucho a mi madre, pero me quedé con algo en mi corazón que jamás le pregunté y duele, el no saber ciertas cosas. Ok, vale la pena y diría yo, Lía, como un ejercicio terapéutico, terapia gratis, ¿verdad? Eh, tal vez el enfoque, ¿verdad? Nos quedamos muy enfocados en algo y olvidamos todo lo que está alrededor. Eso está como el ejercicio de la hoja, y van a ver que esta cosa si pinta, ¿verdad? Y pongo el ejemplo acá, ¿verdad? Tengo una hoja en blanco, pero a esa hoja en blanco le pongo un punto negro. Y si yo les pregunto que mira, todo el mundo me va a decir, o la mayoría me va a decir el punto negro. Creo, Lía, que su mamá tenía mucho más información que le dio que las preguntas con las que usted se quedó y tuvo más situaciones bonitas, no bonitas. Deme un segundo, por favor. Perdón. Que recordar que solo las preguntas. Ahora, es válido lo que usted siente. Sin embargo, le invito a que amplíe su lente y vea todo lo demás para que eso no sea tan importante, sino que todo lo demás sea importante y ese puntito negro no sea lo más importante. Espero darme a entender. No desmerezco su dolor ni su duda, sino lo que la invito, porque tampoco le puedo decir que haga, pero la invito a que mire toda la hoja en blanco y se quede con el puntito pequeño con las preguntas. Por otro lado, podría sugerirle que usted le hiciera una carta a su mamá, ¿verdad? Donde usted le escriba todo lo que ella significó para usted, bueno o mal, con toda libertad y honestidad, porque es su terapia. Escriba todo lo que sintió, mira, para mí fuiste esto y esto, y de pronto hoy vales más que ya no estás que cuando estabas porque no te veía de la misma manera. Decir todo lo que significó. Y yo tengo esta duda, y escriba la duda. Deje la carta un día, 2 días, y luego lea esa carta. Entonces va a hacer un ejercicio que se llama autodistanciamiento.
Cuando usted lea la carta ya no le va a sonar como que usted la está escribiendo, sino le va a sonar como que otra persona la escribió y usted la está leyendo, su otro yo. Y entonces cuando usted se dé cuenta de sus recuerdos, de las experiencias que vivieron, de pronto ahí va a encontrar la respuesta de sus preguntas. Es como, por ejemplo, aquellas personas que nunca escucharon te amo. Para todo ser humano es importante saber que somos amados. Sin embargo, cuando nosotros conocemos la cultura, por ejemplo, hay culturas en donde se dice que si un papá o una mamá le dice te amo a un hijo, es signo de debilidad. Eso es un concepto que han aprendido en la cultura de su contexto vivencial. Pero si conocemos esto, entonces podemos empezar a leer los otros signos y símbolos. Bueno, cuando yo me enfermé, me llevó al hospital, siempre estaba atenta de mí, me felicitó en tal cosa, o ahí estuvo en tal situación. Y entonces podemos, si no escuchamos la palabra te amo, yo no supe si tal persona me amaba, pero empiezo a entender que no me dijo te amo porque el contexto cultural era así, puedo leer los signos y entonces decir, bueno, me quedo con esto. Todas esas expresiones de amor las recibo en mi corazón y las voy a atesorar. No escuché de pronto esas palabras, pero leo los signos. Y los signos dicen mucho más que las palabras. Entonces, la invito, de pronto esto le pueda ayudar a ir encontrando el camino. Hay otros procedimientos terapéuticos que vale la pena hacer y si pues tiene el espacio, busque ayuda. Esto es importante y si yo puedo servirla, con muchísimo gusto para poder ir encontrando este camino. Y bueno, se nos ha ido el tiempo, miren, realmente ha sido emocionante. Yo les agradezco, ¿verdad? Todo este espacio que hemos tenido, sus preguntas, sus participaciones. Esto es el propósito de este espacio, ¿verdad? No solamente dar un tema como monólogo, sino oírles, ¿verdad? Ir compartiendo juntos y juntas. Yo quisiera, dejar algunas actividades como una idea, porque quisiera dejarles algunas herramientas que de pronto puedan servirles, ¿verdad? Una actividad que puede hacerse cuando hemos perdido a alguien es con todo gusto, Lía, para servirle de verdad. Que se puede hacer es, digamos, cuando hemos perdido a alguien, hacerle una carta, hacer unas reflexiones, tener conversaciones de esa persona también vale la pena, ¿verdad? Hacer esos rituales. Me gusta como, digamos, en el caso de la religión católica, está el ritual de los 9 días, de cabo de año, de a los 7 años y no sé qué. Todo ese tiempo creo que es bonito porque, digamos, da chance a recordar a la persona fallecida, hablar de esa persona, recordar sus chistes, recordar sus formas de hablar, sus costumbres, etcétera, ¿verdad? Y darle honra a esa persona. Si no tenemos esta herramienta o este recurso, entonces podemos hacer otro, ¿verdad? Juntarnos con unos amigos o con familia, ¿verdad? Y decir, bueno, yo quiero hacer una conmemoración a la persona que perdí, ¿verdad? Y entonces de esa manera poder, poder hacer algo, ¿verdad? Y hablar de esa persona, eso también da honra. Recordarle, ¿verdad? Recordar no es solamente un dogma, sino es un acto de amor que requiere nuestra presencia. Cuando nosotros recordamos a alguien es como que le acercamos, ¿verdad? Y eso llena nuestro corazón. Estos actos simbólicos nos ayudan también a replantear el duelo, ¿verdad? A darnos tiempo de vivir aquello que nosotros no vivimos por el shock en el que estuvimos, ¿verdad? Terminar de resolver algunas situaciones en nuestro corazón que de pronto no habíamos resuelto con esta persona, ¿verdad? También se trata de darnos un tiempo a nosotros. El duelo no es, yo de verdad quisiera decir esto con delicadeza. El duelo no solo se trata de la persona que se va, se trata de nosotros frente a la persona que se va, ¿verdad? No ignorar cómo nosotros lo estamos viviendo y lo que para nosotros va a significar la vida ahora sin esa persona, sin ese bien, sin esa situación en la que nosotros estamos viviendo.
darnos permiso a sentirnos, a escucharnos y a consolarnos, ¿verdad? En el lugar de estarnos maltratando, ya que está chillando, chillona, qué barbaridad, no has podido empezar con esa regañadera en nuestra mente de nosotras mismas, de nosotros mismos, es vernos con amor y con comprensión, ¿verdad? Recordar qué nos dejó la experiencia que vivimos con esa persona, cómo podemos describir el vacío que nos ha dejado. Vale la pena escribir nuestros sentimientos y máxime si no tenemos con quién hablar, entonces, o a quién contarle, no tenemos confianza, escribamos, ¿verdad? Escribamos una especie de diario de cómo nos sentimos, ¿verdad? Busquemos ayuda con alguna persona de autoridad en la fe, ¿verdad? De acuerdo a la religión que ustedes vayan, definitivamente busquemos a Dios, ¿verdad? Porque Él está dispuesto a ayudarnos siempre. Busquemos y hablemos con amigos y optar por vivir, ¿verdad? Yo quiero dejar esta última frase en su mente y en su corazón. Optemos por vivir de nuevo. Luego que pasamos un proceso de despedida, de la pérdida de la vida de una persona por un bien u otro, nos quedamos con esta situación y a veces nos podemos sentir como aletargados, como no podemos avanzar o perdemos la concentración. Paso a paso vamos a ir logrando la normalidad. Sin embargo, hay personas que se quedan estancadas y se quedan nada más en modo automático, pero yo les invito en esta noche a que optemos por la vida, ¿verdad? Dios nos permitió vivir y nos dio un regalo maravilloso. Optemos por ese regalo de vivir. Describamos cómo nos sentimos, saquémoslo, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Y luego digamos, ok, ya viví este duelo, así me he sentido, pero hoy, como la florecita encapsulada, abre su corazón y su mente y escribe una nueva historia. Decido vivir. Decido escribir en estas páginas en blanco que Dios me da cada día mi nueva historia. No quiero repetir la de alguien más. Quiero vivir mi propia historia. Y con esto quisiera dejarles porque su vida vale. Y ¿saben qué? Hay muchas personas que están dependiendo de ustedes. Puede ser una amiga, un amigo, un hijo, una hija, un esposo, siempre, ¿verdad? Siempre hay personas que están alrededor de nosotros y nos necesitan y les necesitan a ustedes, necesitan de su experiencia, incluso este legado que les ha dejado esta experiencia de dolor, les ha dejado perlas de enseñanza que puede usted compartirlas también con estas personas a su alrededor. Ya no permita que sus perlitas se queden ahí opacadas por el lodo, por la tristeza, por el desánimo, por la enfermedad. Levántense, levanten sus alitas con nuevos vuelos, ¿verdad? Opten por la vida, opten por conquistarse, opten por conocerse y opten por ese regalo que Dios nos ha dado. Y Dios nos da un día nuevo cada día y nos da nuevas fuerzas y nos dice que no temamos, porque aún en nuestros miedos y nuestras angustias, Él está dispuesto para ayudarnos. Quiero terminar con María Luz, que dice, gracias por tan lindos consejos para ayudarnos a salir, mi querida licenciada. Que Dios la siga prosperando y ayudándonos a muchos que lo necesitamos. Muchísimas gracias. Un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias por su amable participación. Nos vemos primero Dios en 15 días. Que Dios les acompañe en cada uno de sus duelos, en cada una de sus situaciones y nos ayude a salir adelante. Y no se olvide, optamos por la luz. Bendiciones. Gracias por estar aquí. Cuídense mucho.